Hoy, finalmente, para el mes del terror, vamos a arrancar este compilado de cuentos de Edgar Allan Poe. Bellísimo, bastante extenso, tapa dura. Les quería leer primero la contratapa, para que se hagan una idea de lo que incluye el libro. Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, crítico y periodista estadounidense, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto. La grandeza del talento de Poe, reflejada en cada una de sus obras, lo ha llevado a ser considerado como uno de los grandes íconos literarios, pues fue un gran renovador de la novela gótica, un especialista en el género del terror y el creador de la literatura detectivesca. Incluso contribuyó con varias obras al género de la ciencia ficción. La figura de Poe, al igual que su obra, marcó profundamente la literatura estadounidense y hasta la universal, ya que influyó en gran medida en el simbolismo francés, el surrealismo, la literatura victoriana de fantasmas, etc., mediante grandes figuras literarias como Charles Baudelaire, Fyodor Dostoyevsky, perdón si pronuncio mal algún nombre, William Faulkner, Frank Kafka, H.P. Lovecraft, Arthur Conan Doyle, Guy de Maupassant, Thomas Mann, Julio Cortázar, Rubén Darío, por mencionar algunos. Por ello, en esta segunda entrega dedicada al maestro de terror, no sabía que era la segunda, se presenta una selección única de algunos de sus más grandes obras con los cuales el lector será testigo de lo que el terror psicológico característico de Edgar Allan Poe puede provocar en todo aquel que se sumerge en las páginas de títulos como Los hechos en el caso de Mr. Valdemar, Manuscrito hallado en una botella, Conversación con una momia, Bombón, El faro, El método del Dr. Tarr y del profesor Feder, El pozo y el péndulo, El rey peste, Eleonora, Leonizado y muchos más. Grande Poe me inició en el mundo del terror. ¿Quién diría que a los 12 años me gustaría tanto tus cuentos turbina? Y acá estamos. Lúcaras. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar en orden. Dije que los íbamos a leer mezcladitos, pero ahora me dio ganas de leerlos en orden. El primer cuento de este gran libro de cuentos de Edgar Allan Poe, tenemos los hechos en el caso de Mr. Valdemar. Por supuesto, no voy a pretender considerar como un motivo de asombro que el extraordinario caso de Mr. Valdemar haya suscitado discusiones. Habría sido un milagro que no fuera así, especialmente bajo las circunstancias. Por el deseo de todas las partes implicadas de mantener el asunto alejado del público, al menos por el momento, o hasta que tuviéramos más oportunidades de investigarlo, por nuestros esfuerzos por conseguirlo, un relato tergiversado o exagerado se abrió paso en la sociedad y se convirtió en la fuente de muchas evasivas desagradables y, muy naturalmente, de mucha incredulidad. Ahora es necesario que expongan los hechos, en la medida en que yo mismo los comprendo. Sucintamente son los siguientes. Durante los últimos 3 años mi atención se ha centrado repetidamente en el tema del mesmerismo y hace unos 9 meses se me ocurrió de repente que, en la serie de experimentos realizados hasta ahora, había existido una omisión muy notable e inexplicable. Ninguna persona había sido hipnotizada in articulo mortis. Quedaba por ver. En primer lugar, si en tal estado existía en el paciente alguna susceptibilidad a la influencia magnética. En segundo lugar, si ésta se veía perjudicada o aumentada por el estado en caso de que existiera. En tercer lugar, hasta qué punto o durante cuánto tiempo las invasiones de la muerte podrían ser detenidas por el proceso. Había otros puntos que debían averiguarse, pero estos eran los que más excitaban mi curiosidad, sobre todo el último, por el carácter inmensamente importante de sus consecuencias. Al buscar a mi alrededor algún tema con el que pudiera probar estos detalles,
me vino a la mente mi amigo Mr. Ernest Valdemar, el conocido compilador de la Biblioteca Forensica y autor, bajo el nombre de pluma de Issachar Marx, de las versiones polacas de Wallenstein y Gargantua. Mr. Valdemar, que ha residido principalmente en Harlem, Nueva York, desde el año 1839, es, o era, particularmente notable por la extrema parquedad de su persona. Sus extremidades inferiores se asemejaban mucho a las de John Randolph. Y también por la blancura de sus bigotes, en violento contraste con la negrura de su cabello. Este último, en consecuencia, muy generalmente confundido con una peluca. Su temperamento era marcadamente nervioso y lo convertía en un buen sujeto para el experimento mesmérico. En 2 o 3 ocasiones lo dormí con poca dificultad, pero me decepcionaron otros resultados que su peculiar constitución me ha hecho prever. Su voluntad no estuvo en ningún momento bajo mi control y, en cuanto a la clarividencia, no pude lograr con él nada en lo que pudiera confiar. Siempre atribuí mi fracaso en estos puntos al desordenado estado de su salud. Desde algunos meses antes de que yo lo conociera, sus médicos lo habían declarado en una tisis confirmada. Era su costumbre, en efecto, hablar tranquilamente de su próxima disolución como de un asunto que no había que evitar ni lamentar. Cuando las ideas a las que he aludido se me ocurrieron por primera vez, fue muy natural que pensara en Mr. Valdemar. Conocía demasiado bien la firme filosofía de este hombre como para temer que tuviera algún escrúpulo y no tenía parientes en América que pudieran interferir. Le hablé con franqueza sobre el tema y, para mi sorpresa, su interés parecía vivamente excitado. Digo para mí sorpresa porque, aunque siempre había seguido su persona libremente a mis experimentos, nunca me había dado ninguna muestra de simpatía por lo que yo hacía. Su enfermedad tenía un carácter que permitía calcular con exactitud la fecha de su muerte y finalmente acordamos que enviaría a buscarme unas 24 horas antes de la fecha anunciada por sus médicos como la de su fallecimiento. Hace ya algo más de 7 meses que recibí del propio Mr. Valdemar la nota adjunta. Mi querido P. Puede venir ahora. D y F están de acuerdo en que no puedo aguantar más allá de la medianoche de mañana y creo que han acertado con la hora. Firma Valdemar. Recibí esta nota media hora después de haberla escrito y en 15 minutos estaba en la habitación del moribundo. Hacía 10 días que no le veía y me horrorizó la terrible alteración que el breve intervalo había provocado en él. Su rostro tenía una tonalidad plomiza. Los ojos estaban completamente desprovistos de brillo y la emaciación era tan extrema que la piel se había roto por los pómulos. Su expectoración era excesiva, su pulso era apenas perceptible y, sin embargo, conservaba de manera muy notable tanto su poder mental como un cierto grado de fuerza física. Hablaba con claridad, tomaba algunos medicamentos paliativos sin ayuda y cuando entré a la habitación estaba ocupado escribiendo notas en su libro de bolsillo. Estaba apoyado en la cama con almohadas. Los doctores D y F estaban presentes. Después de apretar la mano de Valdemar, me llevé a estos caballeros aparte y obtuve de ellos una minuciosa relación del estado de paciente. El pulmón izquierdo había estado durante 18 meses en un estado semióseo o cartilaginoso y era, por supuesto, totalmente inútil a todos los efectos de la vitalidad. El derecho, en su posición superior, estaba también parcialmente, si no es que completamente, osificado, mientras que la región inferior era simplemente una masa de tubérculos purulentos que corrían unos dentro de otros. Había varias perforaciones extensas y, en un punto, se había producido una adhesión permanente a las costillas. Estas apariciones en el lóbulo derecho eran relativamente recientes. La osificación había precedido con una rapidez muy inusual. No se había descubierto ningún signo de ella un mes antes y la adhesión solo se había observado durante los 3 días anteriores. Independientemente de la tisis, se sospechaba que el paciente tenía un aneurisma en la aorta, pero en este punto los síntomas óseos hacían imposible un diagnóstico exacto. La opinión de ambos médicos era que el Mr. Valdemar moriría hacia la medianoche del día siguiente, domingo.
Al abandonar el lecho del inválido para conversar conmigo, los doctores D y F le habían dado un último adiós. No tenían intención de volver, pero a petición mía accedieron a ver al paciente sobre las 10 de la noche siguiente. Cuando se fueron, hablé libremente con Mr. Valdemar sobre el tema de su propia disolución, así como sobre el experimento propuesto con más particularidad. Todavía se declaró muy dispuesto e incluso ansioso de que se hiciera y me instó a comenzarlo de inmediato. Un hombre y una enfermera estaban presentes, pero yo no me sentía del todo libre para emprender una tarea de este carácter sin testigos más fiables que los que estas personas, en caso de un accidente repentino, podrían aportar. Por lo tanto, pospuse las operaciones hasta cerca de las 8 de la noche siguiente, cuando la llegada de un estudiante de medicina, al que conocía un poco, Mr. Theodore L., me liberó de los problemas. En un principio, mi intención era esperar a los médicos, pero me vi obligado a proceder. En primer lugar, por las urgentes súplicas de Mr. Valdemar, y en segundo lugar, por mi convicción de que no tenía un momento que perder, ya que era evidente que se estaba hundiendo rápidamente. Mr. L. tuvo la amabilidad de acceder a mi deseo de tomar notas de todo lo que ocurriera, y es de sus memorandos que lo que ahora tengo que relatar está, en su mayor parte, condensado o copiado textualmente. Faltaban unos 5 minutos para las 8 cuando, tomando la mano del paciente, le rogué que dijera tan claramente como pudiera a Mr. L. si él, Mr. Valdemar, estaba totalmente dispuesto a que yo hiciera el experimento de hipnotizarlo en su estado actual. Respondió débilmente, pero de forma bastante audible. Sí, deseo ser hipnotizado. Añadiendo inmediatamente después, me temo que lo ha aplazado demasiado. Mientras hablaba así, comencé los pases para que ya había encontrado más eficaces para someterlo. Evidentemente, fue influenciado con el primer golpe lateral de mi mano sobre su frente, pero aunque ejercí todos mis poderes, no se indujo ningún otro efecto perceptible hasta algunos minutos después de las 10, cuando los doctores D y F llamaron, de acuerdo con la cita. Les expliqué en pocas palabras lo que pretendía y, como no pusieron ninguna objeción diciendo que el paciente estaba ya en la agonía de la muerte, procedí sin vacilar, cambiando, sin embargo, los pases laterales por los descendentes y dirigiendo mi mirada totalmente al ojo derecho del enfermo. Para entonces su pulso era imperceptible y su respiración era estertorosa y a intervalos de medio minuto. Esta condición se mantuvo casi inalterada durante un cuarto de hora. Sin embargo, al expirar este período, un suspiro natural, aunque muy profundo, escapó del pecho del moribundo y la respiración estertorosa cesó. Los intervalos no disminuyeron y las extremidades del paciente eran de una frialdad glacial. A los 5 minutos antes de las 12, percibí signos inequívocos de la influencia mesmérica. La mirada vidriosa se cambió por esa expresión de examen interior inquieto que nunca se ve, excepto en los casos de despertar del sueño y que es totalmente imposible de confundir. Con unos cuantos pases laterales rápidos hice temblar los párpados, como en un sueño incipiente, y con unos cuantos más los cerré por completo. Sin embargo, no me conformé con esto, sino que continué las manipulaciones vigorosamente y con el mayor esfuerzo de la voluntad hasta que puse completamente rígidos los miembros del durmiente, después de colocarlos en una posición aparentemente fácil. Las piernas estaban en toda su longitud, los brazos casi igual, y reposaban sobre la cama a una distancia moderada de los lomos. La cabeza estaba muy ligeramente elevada. Cuando lo logré, era ya medianoche y pedí a los señores presentes que examinaran el estado de Mr. Valdemar. Después de algunos experimentos, admitieron que se encontraban en un estado de trance mesmérico inusualmente perfecto. La curiosidad de los dos médicos estaba muy excitada. El doctor D resolvió inmediatamente quedarse con el paciente toda la noche, mientras que el doctor F se despidió con la promesa de volver al amanecer. Mr. L y las enfermeras se quedaron. Dejamos a Mr. Valdemar sin que lo molestaran hasta las 3 de la mañana, cuando me acerqué a él y lo encontré en el mismo estado que cuando el doctor F se fue, es decir, yacía en la misma posición.
El pulso era imperceptible. La respiración era suave, apenas perceptible, a menos que se aplicara un espejo en los labios. Los ojos estaban cerrados naturalmente y los miembros estaban tan rígidos y fríos como el mármol, aunque el aspecto general no era ciertamente el de la muerte. Al acercarme al Mr. Valdemar, hice una especie de medio esfuerzo para influir en su brazo derecho en pos del mío, mientras lo pasaba suavemente de un lado a otro por encima de su persona. En tales experimentos con este paciente, nunca había tenido un éxito perfecto antes y ciertamente tenía pocas esperanzas de tenerlo ahora. Pero para mi asombro, su brazo siguió muy cómodamente, aunque débil, cada dirección que le asigné con el mío. Decidí arriesgar unas palabras de conversación. Mr. Valdemar, dije, ¿está dormido? No respondió, pero percibí un temblor en los labios y así me vi inducido a repetir la pregunta una y otra vez. A la tercera repetición, todo su cuerpo se agitó con un ligero temblor. Los párpados se abrieron hasta mostrar una línea blanca de una bola. Los labios se movieron con lentitud y de entre ellos, en un susurro apenas audible, salieron las palabras. Sí, dormido ahora. No me despierte. Déjame morir así. Aquí palpé los miembros y los encontré tan rígidos como siempre. El brazo derecho, como antes, obedecía a la dirección de mi mano. Volví a interrogar al durmiente. ¿Todavía siente dolor en el pecho, Mr. Valdemar? La respuesta ahora fue inmediata, pero aún menos audible que antes. No me duele. Me estoy muriendo. No creí conveniente molestarle más en ese momento, y no se dijo ni se hizo nada más hasta la llegada del Dr. F., que vino un poco antes del amanecer y expresó su ilimitado asombro al encontrar al paciente todavía vivo. Después de tomar el pulso y aplicar su espejo en los labios, me pidió que volviera a hablar con el durmiente. Así lo hice, diciendo: Mr. Valdemar, ¿todavía duerme? Como antes, transcurrieron algunos minutos antes de que se produjera una respuesta, y durante el intervalo el moribundo parecía estar reuniendo sus energías para hablar. A mi cuarta repetición de la pregunta, dijo muy débilmente, casi inaudible: Sí, todavía dormido, moribundo. La opinión, o más bien el deseo, de los médicos era que se permitiera a Mr. Valdemar permanecer sin ser molestado en su condición aparentemente tranquila hasta que la muerte sobreviniera, y esto, según la opinión general, debía ocurrir dentro de pocos minutos. Sin embargo, decidí hablarle una vez más y me limité a repetir mi pregunta anterior. Mientras hablaba, se produjo un marcado cambio en el semblante del durmiente. Los ojos se abrieron lentamente, las pupilas desaparecieron hacia arriba y la piel en general adquirió un tono cadavérico que no parecía tanto un pergamino como un papel blanco. Además, las manchas circulares écticas, que hasta entonces habían estado fuertemente definidas en el centro de cada mejilla, desaparecieron de inmediato. Utilizo esta expresión porque lo repentino de su desaparición no me hizo pensar en nada más que en la extinción de una vela por un soplo. El labio superior, al mismo tiempo, se apartó de los dientes que hasta entonces habían cubierto por completo, mientras que la mandíbula inferior cayó con una audible sacudida, dejando la boca ampliamente extendida y revelando a la vista la lengua hinchada y ennegrecida. Supongo que todos los presentes estaban acostumbrados a los horrores del lecho de muerte, pero el aspecto de Mr. Valdemar en ese momento era tan espantoso que se produjo un retroceso general en la región de la cama. Me parece que he llegado a un punto de esta narración en el que todo lector se verá sorprendido por la incredulidad. Sin embargo, simplemente me corresponde continuar. Yo no había el menor signo de vitalidad en Mr. Valdemar, y concluyendo que estaba muerto, lo estábamos entregando a las enfermeras cuando se observó un fuerte movimiento vibratorio en la lengua. Esto continuó durante 1 minuto. Al cabo de este tiempo, salió de las mandíbulas distendidas e inmóviles una voz que sentía una locura interna a describir. Hay, en efecto, 2 o 3 epítetos que podrían considerarse aplicables a ella en parte.
Podría decir, por ejemplo, que el sonido era áspero, roto y hueco, pero el horrible conjunto es indescriptible por la sencilla razón de que ningún sonido similar ha sacudido jamás el oído de la humanidad. Sin embargo, hubo dos detalles que pensé entonces, y sigo pensando, que podrían considerarse característicos de la entonación y que son adecuados para transmitir una idea de su peculiaridad sobrenatural. En primer lugar, la voz parecía llegar a nuestros oídos, al menos a los míos, desde una gran distancia o desde alguna caverna profunda dentro de la tierra. En segundo lugar, me impresionó, de hecho me temo que será imposible hacerme entender, cómo las materias gelatinosas o glutinosas impresionaron el sentido del tacto. He hablado tanto del sonido como de la voz. Quiero decir que el sonido era de una silabación distinta, incluso maravillosa y emocionantemente distinta. Mr. Valdemar habló, obviamente, en respuesta a la pregunta que le había formado unos minutos antes. Le había preguntado, como se recordará, si todavía dormida, y ahora dijo: sí, no, he estado durmiendo, y ahora, estoy muerto. Ninguna de las personas presentes negó o intentó reprimir el horror indecible y estremecedor de estas pocas palabras, pronunciadas de esta manera. Estaban bien calculadas para transmitir. Mr. L., el estudiante, se desmayó, mientras que las enfermeras salieron inmediatamente de la habitación y no pudieron ser inducidas a regresar. No pretendo que mis impresiones sean inteligibles para el lector. Durante casi una hora nos ocupamos en silencio de intentar reanimar a Mr. L. Cuando volvió en sí, nos dedicamos de nuevo a investigar el estado de Mr. Valdemar. En todos los aspectos seguía siendo como lo he descrito por última vez, con la excepción de que el espejo ya no ofrecía evidencia de respiración. Un intento de extraer sangre del brazo fracasó. Debo mencionar también que este miembro ya no estaba sujeto a mi voluntad. Me esforcé en vano por hacer que siguiera la dirección de mi mano. El único indicio real de la influencia mesmérica se encontraba ahora en el movimiento vibratorio de la lengua cada vez que le dirigía una pregunta a Mr. Valdemar. Parecía hacer un esfuerzo para responder, pero ya no tenía suficiente voluntad. A las preguntas que le hacía cualquier otra persona que no fuera yo, parecía totalmente insensible, aunque yo me esforzaba por poner a cada miembro de la compañía en relación mesmérica con él. Creo que ahora he relatado todo lo necesario para comprender el estado del durmiente en este momento. Entonces se consiguieron otras enfermeras y a las 10 salí de la casa en compañía de los dos médicos y el señor L. Por la tarde volvimos a ver al paciente. Su estado seguía siendo el mismo. Tuvimos una discusión sobre la conveniencia y la viabilidad de despertarlo, pero no nos costó mucho convencernos de que no serviría de nada hacerlo. Era evidente que hasta ahora la muerte, o lo que se suele llamar así, había sido detenida por el proceso mesmérico. A todos nos parecía claro que despertar a Mr. Valdemar sería simplemente asegurar su instantáneo o al menos su rápida disolución. Desde ese momento hasta el final de la semana pasada, un intervalo de casi 7 meses, continuamos haciendo visitas diarias a la casa de Mr. Valdemar, acompañados de vez en cuando por médicos y otros amigos. Durante todo este tiempo el durmiente se mantuvo exactamente como lo he descrito y las atenciones de las enfermeras eran continuas. Fue el viernes pasado cuando finalmente decidimos hacer el experimento de despertarlo, o al menos intentarlo, y el resultado, quizá desafortunado, de este último experimento es lo que ha dado lugar a tantas discusiones en círculos privados, a tanto sentimiento popular que no puedo evitar pensar que es injustificado. Con el fin de liberar a Mr. Valdemar del trance mesmérico, hice uso de los pases habituales y durante un tiempo no tuvieron éxito. El primer indicio de reanimación lo proporcionó un descenso parcial del iris. Se observó, como algo especialmente notable, que este descenso de la pupila iba acompañado de la salida profusa de un icor amarillento, desde debajo de los párpados, de un olor acre y muy ofensivo.
Se me sugirió que intentara influir en el brazo del paciente, como hasta entonces, e hice el intento y fracasé. El doctor F me indicó entonces que deseaba que le hiciera una pregunta. Así lo hice. Mr. Valdemar, ¿puede explicarnos cuáles son sus sentimientos o deseos ahora? Al instante volvieron a aparecer los círculos agitados en las mejillas. La lengua tembló, o más bien rodó violentamente en la boca, aunque las mandíbulas y los labios permanecían rígidos como antes. Y al final estalló la misma voz espantosa que ya he descrito. ¡Por el amor de Dios! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Duérmanme! ¡Oh, rápido! ¡Despiértenme! ¡Rápido! ¡Les digo que estoy muerto! Me sentí totalmente desconcertado y por un instante no supe qué hacer. Al principio me esforcé por recomponer al paciente, pero al fracasar en esto debido a la ausencia total de voluntad, volví sobre mis pasos y luché con la misma seriedad para despertarlo. En este intento pronto vi que tendría éxito, o al menos pronto creí que mi éxito sería completo, y estoy seguro de que todos en la habitación estaban preparados para ver al paciente despertar. Sin embargo, es imposible que ningún ser humano estuviera preparado para lo que realmente ocurrió. Mientras realizaba rápidamente los pases mesméricos, entre exclamaciones de muerto que salían de la lengua y no de los labios del enfermo, todo su cuerpo se encogió, se desmoronó y se pudrió bajo mis manos en un minuto o incluso menos. Entonces, sobre el lecho ante toda aquella compañía, yacía una masa casi líquida de repugnante y execrable putridez. Y así termina el primer cuento de esta colección de cuentos de Edgar Allan Poe, Los hechos en el caso de Mr. Valdemar. Vamos a arrancar la lectura del cuento de Edgar Allan Poe que se titula El 12º cuento de Sherezade. Este cuento empieza con una cita que dice: la verdad es más extraña que la ficción. La antigua sentencia. Pido disculpas de antemano por cualquier pronunciación nefasta de nombres. Habiendo tenido ocasión últimamente, en el curso de algunas investigaciones orientales, de consultar el Terminau Isitunur, una obra que, como el Zohar de Simeón Yochaides, incluso en Europa es apenas conocida y que nunca ha sido citada por ningún americano, hasta donde yo sé, si exceptuamos quizás el autor de las curiosidades de la literatura americana. Como decía, habiendo tenido ocasión de hojear algunas páginas de la muy notable obra mencionada, no me sorprendió un poco descubrir que el mundo literario ha estado hasta ahora extrañamente equivocado con respecto al destino de la hija del visir Sherezade, tal como se escribe en Las 1001 noches, y que el desenlace que se da, si no es del todo inexacto hasta donde llega, es al menos culpable de no haber ido mucho más lejos. Para obtener información completa sobre este interesante tema, debo remitir al lector curioso al propio Isitzurnut. Sin embargo, mientras tanto se me perdonará que dé un resumen de lo que allí descubrí. Se recordará que en la versión habitual de los cuentos, cierto monarca que tiene buenas razones para estar celoso de su reina, no solo la mata, sino que hace un voto por su barba y el profeta de desposar cada noche a la doncella más bella en sus dominios y a la mañana siguiente entregarla al verdugo. Habiendo cumplido este voto, durante muchos años al pie de la letra con una puntualidad y método religiosos que le confirieron gran crédito como hombre de sentimientos devotos y excelente sentido común, fue interrumpido una tarde, sin duda en sus oraciones, por una visita de su gran visir, a cuya hija, al parecer, se le había ocurrido una idea. Su nombre era Sherezade y su idea era que o redimiría la tierra del impuesto despoblador sobre su belleza, o perecería según la moda aprobada de todas las heroínas en el intento. En consecuencia, y aunque no encontramos que fuese año bisiesto, lo que hace más meritorio el sacrificio, encarga a su padre, el gran visir,
que ofrezca su mano al monarca, quien acepta con entusiasmo. Tenía la intención de tomarla en cualquier caso y había pospuesto el asunto de un día para otro solo por miedo al visir. Pero, al aceptarla ahora, da a entender claramente a todas las partes que, con gran visir o sin él, no tiene la menor intención de renunciar a un ápice de su voto o de sus privilegios. Por lo tanto, cuando la bella Sherezade insistió en casarse con el soberano y se enlazó a él, a pesar de los excelentes consejos de su padre de no hacer nada por el estilo, es evidente que tiene sus hermosos ojos negros bien abiertos y que no se le escapa nada de la situación. Parece, sin embargo, que esta damisela política, que sin duda había estado leyendo a Maquiavelo, tenía una pequeña trama muy ingeniosa en su mente. La noche de la boda se las ingenió para que su hermana ocupara un sofá lo suficientemente cercano al de la pareja real como para que se pudiera conversar fácilmente de cama a cama, y poco antes del canto del gallo, se encargó de despertar al buen monarca, su cónyuge, que se resistía porque tenía la intención de retorcerle el cuello al día siguiente, interrumpiendo el profundo sueño inducido por una conciencia limpia y una fácil digestión, con la finalidad de que escuchara una historia sobre una rata y un gato negro, creo, que estaba narrando, todo en voz baja, por supuesto, a su hermana. Cuando amaneció, esta historia no estaba del todo terminada, y Sherezade, por la naturaleza de las cosas, no podía terminarla justo en ese momento, ya que era hora de levantarse y ser estrangulada, algo muy poco más agradable que la horca, solo un poco más gentil. Sin embargo, la curiosidad del soberano prevaleciendo, siento decirlo, incluso sobre sus sanos principios religiosos, le indujo por esta vez a posponer el cumplimiento de su voto hasta la mañana siguiente con el propósito y la esperanza de escuchar esa noche cómo le fue al final con el gato negro, creo que era negro, y la rata. Llegada la noche, la reina Sherezade no solo dio el golpe de gracia al gato negro y a la rata, que era azul, sino que, antes de saber bien de qué se trataba, se vio inmersa en los inconvenientes de una narración que hacía referencia, si no me equivoco del todo, a un caballo rosa, con alas verdes, que funcionaba, de forma violenta, con un mecanismo de relojería y al que se le daba cuerda con una llave añil. Esta historia interesó al monarca aún más que la otra, y como el día se rompió antes de su conclusión, a pesar de todos los esfuerzos de la reina por terminarla a tiempo para el encordado, no hubo otro recurso que posponer la ceremonia durante 24 horas como antes. Gracias, Newman, por el follow. Bienvenide. La noche siguiente se produjo un accidente similar con un resultado parecido, y luego la siguiente, y luego otra vez la siguiente. De modo que, al final, el buen monarca, habiéndose visto inevitablemente privado de toda oportunidad de cumplir su voto durante un periodo de no menos de 1001 noches, o bien lo olvidaba por completo al expirar ese tiempo, o se absolvía de él de la manera habitual, o, lo que es más probable, lo rompía terminantemente, así como la cabeza de su padre confesor. Sea como fuese, Sherezade, que como descendiente directa de Eva había heredado quizá las 7 cestas de charla que esta última dama, como es sabido, cosechó al pie de los árboles en el jardín del Edén, acabó triunfando sobre el soberano y el impuesto a la belleza fue abolido. Ahora bien, esta conclusión, que es la de la historia tal como la tenemos registrada, es sin duda excesivamente apropiada y agradable. Pero, como muchas cosas, como muchas cosas agradables, es más grata que verdadera, y estoy en deuda con el Isitsunur por los medios para corregir el error. Le mieux est l'ennemi du bien. Dice un proverbio francés. Perdón, es que lo pronuncié muy mal. Dice un proverbio francés. Y, al mencionar que Sherezade había heredado las 7 cestas de la charla, debería haber añadido que las puso a interés compuesto hasta que ascendieron a 77.
Mi querida hermana, dijo ella en la 12ª noche, cito textualmente el lenguaje de Lisitsutnut en este punto, ahora que toda esta pequeña dificultad sobre la cuerda del arco se ha disipado y que este odioso impuesto está tan felizmente derogado, siento que he sido culpable de una gran indiscreción al ocultarles a ustedes y al rey, que lamento decir que ronca, cosa que ningún caballero haría, la conclusión completa de Simbad el marino. Este personaje pasó por otras numerosas y más interesantes aventuras que las que relaté, pero la verdad es que me sentí somnolienta particularmente la noche de su narración y por eso fui seducida a cortarlas. Una grave falta por la cual solo confío en que Alá me perdone. Pero aún no es demasiado tarde para remediar mi gran descuido, y en cuanto le haya dado al monarca un pellizco o dos para que se despierte y deje de hacer ese horrible ruido, les entretendré, y a él, si le place, con la continuación de esta historia tan notable. En este momento, la hermana de Sherazade, según tengo entendido el Nisitsurnut, no expresó ninguna intensidad particular de gratificación. Pero el monarca, habiendo sido suficientemente pellizcado, dejó de roncar y finalmente dijo «Hunt». Y luego «Ahem». Cuando la reina, entendiendo que estas palabras, que sin duda son árabes, significaban que él era toda atención y que haría lo posible por no roncar más, la reina volvió a entrar de inmediato en la historia de Simbad el marino. Al final, en mi vejez, y después de haber disfrutado de muchos años de tranquilidad en casa, volví a sentir el deseo de visitar países extranjeros. Un día, sin informar a nadie de mi familia de mi propósito, empaqué algunos fardos con las mercancías más valiosas y menos voluminosas, y contratando a un porteador para que los llevara, me dirigí con él a la orilla del mar, para esperar la llegada de cualquier barco que pudiera llevarme fuera del reino a alguna región que todavía no había explorado. Después de depositar los paquetes en la arena, nos sentamos bajo unos árboles y miramos hacia el océano con la esperanza de ver un barco, pero durante varias horas no vimos ninguno. Al final, me pareció oír un singular zumbido o murmullo, y el mozo, después de escuchar un rato, declaró que también podía distinguirlo. Al poco tiempo se hizo más fuerte y luego aún más, de modo que no podíamos dudar de que el objeto que lo provocaba se acercaba a nosotros. Al final, en el borde del horizonte, descubrimos una mancha negra que aumentó rápidamente de tamaño hasta que lo convertimos en un enorme monstruo que nadaba con gran parte de su cuerpo por encima de la superficie del mar. Se acercó a nosotros con una rapidez inconcebible, lanzando enormes olas de espuma alrededor de su pecho e iluminando toda la parte del mar por la que pasaba con una larga línea de fuego que se extendía a lo lejos. A medida que la cosa se acercaba, la vimos muy claramente. Su longitud era igual a la de 3 árboles más altos que crecen y era tan ancha como la gran sala de audiencias de tu palacio. Oh, el más sublime y munífico de los califas. Su cuerpo, que no era como el de los peces ordinarios, era tan sólido como una roca y de una negrura azabache en toda la parte que flotaba sobre el agua, con la excepción de una estrecha franja de color rojo sangre que lo bordeaba por completo. El vientre, que flotaba bajo la superficie y del que solo podíamos echar un vistazo cuando el monstruo subía y bajaba con las olas, estaba totalmente cubierto de escamas metálicas de un color parecido al de la luna en tiempo de niebla, y el lomo era plano y casi blanco, además que de él se extendían más de 6 espinas, aproximadamente la mitad de la longitud de todo el cuerpo. La horrible criatura no tenía boca que pudiéramos percibir, pero como para compensar esta deficiencia, estaba provista de al menos 4 veintenas de ojos que sobresalían de sus órbitas como los de la mosca del dragón verde, y estaban dispuestos alrededor del cuerpo en 2 filas, una encima de la otra y paralelas a la raya del rojo color sangre que parecía responder al propósito de una ceja. 2 o 3 de estos espantosos ojos eran mucho más grandes que los demás y tenían la apariencia de oro macizo. Aunque esta bestia se acercaba a nosotros con la mayor rapidez, como ya he dicho, debía de estar movida totalmente por la nigromancia,
pues no tenía ni aletas como un pez, ni patas de telaraña como un pato, ni alas como la concha marina que se arrastra a la manera de una embarcación, ni tampoco se retorcía hacia adelante como lo hacen las anguilas. Su cabeza y su cola tenían forma exactamente igual, solo que no muy lejos de esta última había dos pequeños agujeros que hacían las veces de fosas nasales y por lo que el monstruo exhalaba su espeso aliento con prodigiosa violencia, con un ruido chillón y desagradable. Nuestro terror al no sé hablar. Nuestro terror al contemplar esta cosa horrible era muy grande, pero fue incluso superado por nuestro asombro cuando, al acercarnos a la criatura, percibimos en su espalda un gran número de animales del tamaño y la forma de los hombres, muy parecidos a ellos, salvo que no llevaban ropa, como los hombres, sino que llevaban provistos, por la naturaleza, sin duda, de una fea e incómoda cubierta, muy parecida a la tela, pero que se ajustaba tanto a la piel que hacía a los pobres desgraciados ridículamente torpes y los sometía aparentemente a fuertes dolores. En las puntas de sus cabezas había unas cajas de aspecto cuadrado que, a primera vista, pensé que podían servir de turbantes, pero pronto descubrí que eran excesivamente pesadas y sólidas, por lo que concluí que eran artilugios diseñados, por su gran peso, para mantener las cabezas de los animales firmes y seguras sobre sus hombros. Alrededor de los cuellos de las criaturas habían collares negros, insignias de servidumbre, sin duda, como los que tenemos en nuestros perros, solo que muchos más anchos e infinitamente más rígidos, de modo que era absolutamente imposible para estas pobres víctimas mover sus cabezas en cualquier dirección sin mover el cuerpo al mismo tiempo, y así estaban condenados a la contemplación perpetua de sus narices, una vista obtusa y despreciable en un grado maravilloso, si no es que horrible. Cuando el monstruo estuvo a punto de llegar a la orilla donde nos encontrábamos, sacó de repente uno de sus ojos en gran medida y emitió de él un terrible destello de fuego, acompañado de una densa nube de humo y de un ruido que no puedo comparar más que con un trueno. Cuando el humo se disipó, vimos a uno de los extraños hombres animales de pie cerca de la cabeza de la gran bestia con una trompeta en la mano, a través de la cual, poniéndola en la boca, se dirigió a nosotros con acentos fuertes, ásperos y desagradables que, tal vez, hubiéramos confundido con el lenguaje, si no hubiesen salido totalmente por la nariz. Al ver que se dirigían a nosotros, no sabía qué responder, puesto que no podía entender lo que decía y en este conflicto me dirigí al portero que estaba a punto de desmayarse del miedo. Le pedí su opinión sobre qué especie de monstruo era, qué quería y qué clase de criaturas eran las que pululaban sobre su espalda. A esto el portero respondió, tan bien como pudo por la inquietud, que había oído hablar una vez de esta bestia marina, que era un demonio cruel con entrañas de azufre y sangre de fuego creado por genios malignos como medio de infligir miseria a la humanidad, que los bichos que llevaba sobre el lomo eran alimañas como las que a veces infestan a los gatos y a los perros, solo que un poco más grandes y salvajes, y que estas alimañas tenían su utilidad, aunque fuera maligna, pues por la tortura que causaban a la bestia con sus mordiscos y aguijones, la incitaba a ese grado de ira que era necesario para hacerla rugir, hacer daño y cumplir así los vengativos y maliciosos designios de los malvados genios. Este relato me determinó a ponerme en marcha y sin mirar ni una sola vez detrás de mí, corrí a toda velocidad hacia las colinas mientras el mozo corría con la misma rapidez, aunque casi en dirección contraria, de modo que, por estos medios, finalmente escapó con mis bultos, de los que no dudo que tuvo un excelente cuidado, aunque es algo que no puedo determinar, ya que no recuerdo haberle vuelto a ver. En cuanto a mí, fui perseguido por tal enjambre de alimañas, que habían llegado a la orilla en botes, que muy pronto fui alcanzado, atado de pies y manos, y llevado a la bestia que inmediatamente nadó de nuevo en medio del mar. En ese punto me arrepentí amargamente de mi insensatez al dejar un hogar confortable para arriesgar mi vida en aventuras como esta. Pero, siendo inútil el arrepentimiento, saqué lo mejor de mi condición y me esforcé por asegurar la buena voluntad del hombre animal que poseía la trompeta y que parecía ejercer autoridad sobre sus compañeros. Tuve tanto éxito que en pocos días la criatura me concedió varias muestras de su favor y al final incluso se tomó la molestia de enseñarme los rudimentos en los que en vano denominaba su lenguaje.
Así finalmente pude conversar con él y llegué a hacerle comprender el ardiente deseo que tenía de ver el mundo. Un día, después de la cena, dijo: atentis a mi interpretación. Washish quick, Sinbad. Hey diddle diddle, grunt and grumble, hiss fiss whiz. Bueno. Pero le ruego me perdone, mi soberano. Había olvidado que su majestad no está familiarizado con el dialecto de los Cockneys. Así se llamaban los hombres animales. Supongo que porque su lenguaje formaba el vínculo entre el del caballo y el del gallo. Con su permiso, traduciré. Es decir, me alegra comprobar, mi querido Sinbad, que eres realmente un tipo excelente. Estamos a punto de hacer una cosa que se llama circunnavegar el globo, y ya que estás tan deseoso de ver el mundo, te pasaré y te daré paso libre a lomos de la bestia. Cuando la reina Sherezade hubo procedido así, relata Licit Sunur, el monarca se volvió a su lado izquierdo, de su lado izquierdo al derecho, y dijo: en realidad, es muy sorprendente, mi querida reina, que hayas omitido hasta ahora estas últimas aventuras de Sinbad. ¿Sabes qué que me parecen muy divertidas y extrañas? Dicho esto, se nos dice que la bella Sherezade reanudó su historia con las siguientes palabras. Sinbad prosiguió su relato al califa de la siguiente manera. Agradecí al hombre animal su amabilidad y pronto me encontré muy a gusto en la bestia que nadaba a una velocidad prodigiosa por el océano, aunque su superficie no es, en esa parte del mundo, plana en absoluto, sino que es redonda como una granada, de manera que íbamos, por así decirlo, o bien cuesta arriba o bien cuesta abajo todo el tiempo. Eso creo que fue muy singular, interrumpió el soberano. Sin embargo, es muy cierto, replicó Sherezade. Tengo mis dudas, replicó el monarca, pero, por favor, ten la bondad de seguir con el relato. Lo haré, dijo la reina. Entonces continuó diciendo Sinbad al califa. La bestia nadó, como he relatado, colina arriba y colina abajo, hasta que finalmente llegamos a una isla de muchos cientos de millas de circunferencia, pero que había sido construida en medio del mar por una colonia de cositas como orugas, los coralitos. Dijo el rey. Pero Scheherazade, como es de suponer, no se dio por enterada de la maleducada invocación de su marido y prosiguió. Saliendo de esta isla, llegamos a otra en la que los bosques eran de piedra maciza y tan duros que hacían temblar las anchas más finas con las que nos esforzábamos en cortarlos. Dijo de nuevo el soberano. Pero Scheherazade, sin prestarle atención, continuó en voz de Sinbad. Pasando más allá de esta última isla, llegamos a un país donde había una cueva que se extendía hasta la distancia de 30 o 40 millas dentro de las entrañas de la tierra y que contenía un mayor número de palacios mucho más espaciosos y magníficos que los que se encuentran en todo Damasco y Bagdad. De los tejidos de estos palacios colgaban miriadas de gemas parecidas a los diamantes, pero más grandes que los hombres, y entre las calles de torres y pirámides y templos fluían inmensos ríos negros como el ébano y en los que pululaban peces que no tenían ojos. Dijo el monarca de nuevo. Entonces nadamos hacia una región del mar donde encontramos una elevada montaña, por cuyas laderas corrían torrentes de metal fundido, algunos de los cuales tenían 12 millas de ancho y 60 de largo. Mientras que de un abismo en la cima salían una cantidad tan grande de cenizas que el sol quedaba totalmente borrado del cielo y se hacía más oscuro que la más oscura de las noches, de modo que, cuando estábamos incluso a la distancia de 150 millas de la montaña, era imposible ver el objeto más blanco, por más que lo acercáramos a nuestros ojos. Dijo el monarca.
Después de abandonar la costa, la bestia continuó su viaje hasta que nos encontramos con una tierra en la que la naturaleza de las cosas parecía invertida, pues aquí vimos un gran lago, en cuyo fondo, a más de 100 pies bajo la superficie del agua, florecía en plena hoja un bosque de árboles altos y frondosos. «Ahem», dijo el soberano. A unas 100 millas más adelante nos llevaron a un clima en el que la atmósfera era tan densa como para sostener el hierro o el acero, al igual que el nuestro lo hace con la pluma. ¡Ajá!, dijo el monarca. Siguiendo la misma dirección, llegamos enseguida a la región más grandiosa de todo el mundo. A través de ella serpenteaba un glorioso río a lo largo de varios miles de millas. Este río era de una profundidad indescriptible y de una transparencia más rica que la del ámbar. Tenía una anchura de 3 a 6 millas y sus orillas, que se elevaban a ambos lados a 1200 pies de altura perpendicular, estaban coronadas con árboles siempre florescentes y flores perpetuas de dulce aroma que hacían que todo el territorio sea un magnífico jardín. Pero el nombre de esta exuberante tierra era Kingdom of Horror, y entrar en él era una muerte inevitable. Dijo el monarca. Dejamos este reino a toda prisa y al cabo de algunos días llegamos a otro donde nos asombró percibir miradas de animales monstruosos con cuernos que parecían guadañas de sus cabezas. Estas horribles bestias cavan para sí mismas vastas cavernas en el suelo con forma de embudo y forran los lados de las mismas con rocas, dispuestas de tal manera una sobre otra que caen instantáneamente cuando son pisadas por otros animales, precipitándolos así en las guaridas de los monstruos, donde su sangre es inmediatamente chupada y sus cadáveres son luego arrojados despectivamente a una inmensa distancia de las cavernas de la muerte. «Bah», dijo el soberano. Continuando nuestro avance, percibimos un distrito con vegetales que no crecían en ningún suelo sino en el aire. Había otros que brotaban de la sustancia de otros vegetales, otros que derivaban su sustancia de los cuerpos de los animales vivos y además otros que brillaban por todas partes con un fuego intenso. Otros se movían de un lugar a otro a placer. Y lo que era aún más maravilloso, descubrimos flores que vivían, respiraban y movían sus miembros a voluntad y tenían además la detestable pasión de la humanidad por esclavizar a otras criaturas y confinarlas en horribles y solitarias prisiones hasta el cumplimiento de tareas asignadas. «Bah», dijo el monarca. Saliendo de esta tierra, llegamos pronto a otra en la que las abejas y las aves son matemáticos de tal genio y erudición que diariamente dan instrucciones en la ciencia de la geometría a los sabios del imperio. En una ocasión el emperador del lugar ofreció una recompensa por la solución de 2 problemas muy difíciles, que fueron resueltos en el lugar, el uno por las abejas y el otro por las aves. Pero el soberano mantuvo su solución en secreto y solo después de las más profundas investigaciones, los trabajos y la redacción de infinidad de grandes libros, durante una larga serie de años, los hombres matemáticos llegaron finalmente a las soluciones idénticas que habían sido dadas en el lugar por las abejas y por las aves. «¡Oh, Dios!», dijo el monarca. Apenas habíamos perdido de vista este imperio cuando nos encontramos cerca de otro, desde cuyas costas volaba sobre nuestras cabezas una bandada de aves de 1 milla de ancho y 240 millas de largo, de manera que, aunque volaban 1 milla durante casi 1 minuto, se necesitaban no menos de 4 horas para que toda la bandada pasara por encima de nosotros, en las que había varios millones de aves. «¡Oh, vaya!», dijo el rey. Apenas nos deshicimos de estas aves que nos causaban gran molestia, nos aterrorizó la aparición de un ave del otro tipo infinitamente más grande que los rooks que conocí en mis anteriores viajes, pues eran más grandes que la mayor de las cúpulas de Tuarem. ¡Oh!, el más generoso de los califas. Esta terrible ave no tenía cabeza que pudiéramos percibir, sino que estaba formada enteramente por el vientre, que era de una prodigiosa gordura y redondez, de una sustancia de aspecto suave, lisa, brillante y rayada con varios colores. En sus garras el monstruo se llevaba su guarida en los cielos,
una casa de la que había derribado el techo y en cuyo interior vimos claramente seres humanos que, sin duda, estaban en un estado de espantosa desesperación por el horrible destino que les esperaba. Gritamos con todas nuestras fuerzas con la esperanza de asustar al pájaro para que soltara su presa, pero se limitó a dar un bufido o un resoplido, como de rabia, y luego dejó caer sobre nuestras cabezas un pesado saco que resultó estar lleno de arena. ¡Perfecto!, dijo el rey. Fue justo después de esta aventura cuando nos encontramos con un continente de inmensa extensión y prodigiosa solidez, pero que estaba sostenido enteramente sobre el lomo de una vaca azul celeste que tenía no menos de 400 cuernos. Eso sí lo creo, dijo el rey, porque he leído alguno así antes en un libro. Pasamos inmediatamente por debajo de este continente nadando entre las patas de la vaca, y después de algunas horas nos encontramos en un país maravilloso que, según me informó el hombre animal, era su propia tierra natal habitada por cosas de su propia especie. Esto elevó mucho al hombre animal en mi estima, y de hecho, ahora empecé a sentirme avergonzado de la despectiva familiaridad con la que lo había tratado, pues descubrí que los hombres animales en general eran una nación de los más poderosos magos que vivían con gusanos en su cerebro, los cuales sin duda servían para estimularlos mediante sus dolorosos retorcimientos y repliegues a los más milagrosos esfuerzos de la imaginación. Tonterías, dijo el soberano. Entre los magos fueron domesticados varios animales de tipos muy singulares. Por ejemplo, había un enorme caballo cuyos huesos eran de hierro y cuya sangre era agua hirviendo. En lugar de maíz, tenía piedras negras como alimento habitual y, sin embargo, a pesar de una dieta tan dura, era tan fuerte y veloz que arrastraba una carga más pesada que el templo más grande de esta ciudad, a una velocidad que superaba la del vuelo de la mayoría de las aves. Disparates, dijo el monarca. También vi entre esta gente una gallina sin plumas, pero más grande que un camello. En lugar de carne y hueso tenía hierro y ladrillo. Su sangre, como la del caballo, con quien de hecho estaba casi emparentada, era agua hirviendo y al igual que él no comía más que madera o piedras negras. Esta gallina paría con mucha frecuencia, 100 pollos al día, y después de nacer se instalaban durante varias semanas en el estómago de su madre. Bah, dijo el soberano. Una criatura de esta nación de poderosos prestidigitadores creó un hombre de latón, madera y cuero, y lo dotó de tal ingenio que habría vencido al ajedrez a toda la raza humana, con excepción del gran califa Harún al-Rashid. Otro de estos magos construyó, con un material similar, una criatura que avergonzó incluso al genio de quien la hizo, pues tan grandes eran sus poderes de razonamiento que, en un segundo, realizó cálculos de tan grande alcance que habrían requerido el trabajo conjunto de 50.000 hombres carnosos durante un año. Sin embargo, un prestidigitador aún más maravilloso se fabricó una cosa poderosa que no era ni hombre ni bestia, pero que tenía el cerebro de plomo mezclado con una materia negra como la brea y dedos que empleaba con una velocidad y destreza tan increíbles que no habría tenido ningún problema en escribir 20.000 copias del Corán en una hora, y esto con una precisión tan exquisita que en todas las copias no se encontraría una que variara de otra por la anchura del pelo más fino. Esta cosa tenía una fuerza prodigiosa, de modo que erigía o derribaba a los imperios más poderosos de un soplo, pero sus poderes se ejercían igualmente para el mal y para el bien. Ridículo, dijo el soberano. Entre esta nación de nigromantes había también uno que tenía en sus venas la sangre de las salamandras, pues no tenía ningún escrúpulo en sentarse a fumar su chibuquí en un horno al rojo vivo hasta que su cena estaba completamente asada en el suelo. Otro tenía la facultad de convertir los metales comunes en oro sin siquiera mirarlos durante el proceso. Otro tenía tal delicadeza de tacto que hizo un alambre tan fino como para ser invisible, y otro tenía
la tal rapidez de percepción que contó todos los movimientos separados de un cuerpo elástico, mientras saltaba hacia atrás y hacia adelante a razón de 900 millones de veces de un segundo. Absurdo, dijo el rey. Otro de estos magos, por medio de un fluido que nadie ha visto aún, podía hacer que los cadáveres de sus amigos blandieran sus brazos, dieran patadas a sus piernas, lucharan o incluso se levantaran y bailaran a su voluntad. Otro habría cultivado su voz hasta tal punto que podría hacerse oír de un extremo al otro del mundo. Otro tenía un brazo tan largo que podía sentarse en Damasco y escribir una carta en Bagdad, o de hecho a cualquier distancia. Otro ordenó que el rayo bajara a él desde los cielos y vino a su llamada y le sirvió de juguete cuando llegó. Otro tomó 2 sonidos fuertes y de ellos hizo un silencio. Otro construyó una profunda oscuridad a partir de 2 luces brillantes. Otro hizo hielo en un horno al rojo vivo. Otro ordenó al sol que pintara su retrato y el sol lo hizo. Otro tomó esta luminaria con la luna y los planetas, y habiéndolos pesado primero con escrupulosa exactitud, sondeó sus profundidades y descubrió la solidez de la sustancia de la que estaban hechos. Pero toda la nación es, en efecto, de una capacidad nigromántica tan sorprendente que ni siquiera sus infantes, ni sus gatos, ni perros más comunes tienen ninguna dificultad para ver objetos que no existen en absoluto, o que durante 20 millones de años antes del nacimiento de la propia nación habían sido borrados de la faz de la creación. ¡Es absurdo!, dijo el rey. Las esposas e hijas de estos incomparables grandes y sabios magos, continuó Sherazade, sin molestarse en absoluto por estas frecuentes y muy pocas corteses interrupciones de su marido, las esposas e hijas de estos eminentes prestidigitadores son todo lo que se pudo lograr y refinar, y serían todo lo que es interesante y bello, si no fuera por una infeliz fatalidad que las acosa y de la que ni siquiera los poderes milagrosos de sus maridos y padres han sido adecuados para salvarlas. Algunas fatalidades vienen en ciertas formas y otras en otras, pero esta de la que hablo ha venido de forma de crochet. ¿Cuál?, dijo el monarca. Uno de los genios del mal que siempre están al acecho para hacer daño, les ha metido en la cabeza a estas damas que la cosa que describimos como belleza personal consiste en la protuberancia de la región que se encuentra no muy lejos de la parte inferior de la espalda. La perfección de la belleza, dicen, está en la proporción directa de la extensión de esta protuberancia. Habiendo tenido esta idea durante mucho tiempo y siendo los brazaletes baratos en ese país, hace mucho tiempo que no es posible distinguir a una mujer de un dromedario. ¡Para!, dijo el rey. No puedo soportar esto y no lo haré. Ya me has dado un terrible dolor de cabeza con tus mentiras. Además, percibo que comienza a amanecer. ¿Cuánto tiempo llevamos casados? Mi conciencia empieza a ser molesta de nuevo. Luego ese toque de dromedario. ¿Me tomas por tonto? Bueno, es mejor que te levantes y te estrangulen. Estas palabras, según se desprende de Licit-sur-Nut, apenaron y asombraron a Sherazade. No obstante, como sabía que el rey era un hombre de escrupulosa integridad y que era muy poco probable que faltara a su palabra, se sometió a su destino con buena voluntad. Sin embargo, la reflexión de que gran parte de la historia quedaba por contar y que la petulancia del bruto de su marido había cosechado para él una recompensa muy justa al privarle de muchas aventuras inconcebibles, le sirvió de gran consuelo, mientras se tensaba la cuerda en su cuello. Perdón. Así termina el segundo cuento de este libro de cuentos icónicos de Edgar Allan Poe, el 12º cuento de Sherazade. Vamos a leer ahora el tercer
cuento de este libraco de cuentos de Edgar Allan Poe, y este es de los conocidos, o al menos de los que más me suena de nombre, más allá de los que son muy conocidos. Este es un manuscrito encontrado en una botella. Message in a bottle. Oh, Dios. Empieza con una cita que está en francés. Como ustedes habrán notado, no tengo una buena pronunciación de francés. Voy a hacer un intento. Dice: Qui n'a plus qu'un moment à vivre, n'a plus rien à dissimuler. Atis de Quinault. No sé si ahora salió bien. Algo me dice que no. Pero el resto del cuento dice así. De mi país y de mi familia tengo poco que decir. El mal uso y la duración de los años me han alejado de la una y me han distanciado de la otra. La riqueza hereditaria me proporcionó una educación no común y un giro mental contemplativo me permitió metodizar las reservas que el estudio temprano cosechó con mucha diligencia. Más allá de todo, las obras de los moralistas alemanes me proporcionaron un gran deleite, no por una desacertada admiración de su elocuente locura, sino por la facilidad con que mis hábitos de pensamiento rígido me permitían detectar sus falsedades. A menudo se me ha reprochado la aridez de mi genio, se me ha imputado por delito una deficiencia de imaginación, y el pirronismo de mis opiniones me ha hecho notorio en todo momento. En efecto, me temo que una gran afición a la filosofía física ha tenido mi mente de un error muy común de esta época. Me refiero al hábito de referir los sucesos, incluso los menos susceptibles de tal referencia, a los principios de esa ciencia. En general, ninguna persona podría ser menor propensa que yo a ser conducida fuera de los severos recintos de la verdad por los ignes fatui de la superstición. He creído oportuno registrar una premisa de estos para que la increíble historia que tengo que contar no se considere más bien como el desvarío de una burda imaginación que como la experiencia positiva de una mente para la que los ensueños de la fantasía han sido letra muerta y nula. Después de muchos años de viajes por el extranjero, en el año 18, me embarqué desde el puerto de Batavia, en la rica y populosa isla de Java, en un viaje al archipiélago de las Islas Sunda. Iba como pasajero, sin otro aliciente que una especie de inquietud nerviosa que me perseguía como un demonio. Nuestra embarcación era un bello barco de unas 400 toneladas con armazón de cobre y construido en Bombay con teca de Malabar. Iba cargado de lana de algodón y aceite procedentes de las islas Lachadive. También teníamos a bordo coco, azúcar de calla, gui, nueces de cacao y algunas cajas de opio. La estiba estaba hecha con torpeza y el barco, en consecuencia, con manivela. Nos pusimos en marcha con un mero soplo del viento y durante muchos días nos mantuvimos a lo largo de la costa oriental de Java, sin más incidentes que amenizaban la monotonía de nuestro rumbo que el encuentro ocasional con alguno de los pequeños grajos del archipiélago al que nos dirigíamos. Una noche, inclinándome sobre la barandilla, observé una nube muy singular y aislada al noroeste, notable tanto por su color como por ser la primera que veíamos desde nuestra salida de Batavia. La observé atentamente hasta la puesta del sol, cuando se extendió de golpe hacia el este y el oeste, rodeando el horizonte con una estrecha franja de vapor y pareciendo una larga línea de playa baja. Poco después me llamó la atención el aspecto rojo oscuro de la luna y el carácter peculiar del mar, el cual estaba sufriendo un rápido cambio. Además, el agua parecía más transparente de lo habitual. Aunque podía ver claramente el fondo al tirar del plomo, encontré el barco en 15 brazas.
El aire se volvió ahora intolerablemente caliente y estaba cargado de exhalaciones en espiral similares a las que se producen en el hierro calentado. Al llegar la noche, todo soplo de viento se apagó y es imposible conseguir una calma más completa. La llama de una vela ardía en la popa sin el menor movimiento perceptible y un pelo largo, sostenido entre el dedo y el pulgar, colgaba sin posibilidad de detectar una vibración. Sin embargo, como el capitán dijo que no podía percibir ningún indicio de peligro y como estábamos a la deriva hacia la orilla, ordenó enrollar las velas y soltar el ancla. No se estableció ninguna guardia y la tripulación, compuesta principalmente por malayos, se estiró deliberadamente sobre la cubierta. Yo bajé, no sin presentir el mal. De hecho, todo parecía indicar que se trataba de un simoon. Le conté al capitán mis temores, pero no prestó atención a lo que le dije y me dejó sin indignarse a responder. Mi inquietud, no obstante, me impidió dormir y hacia la medianoche subí a cubierta. Al poner el pie en el peldaño superior de la escalera del acompañamiento, me sobresaltó un fuerte zumbido como el producido por la rápida revolución de una rueda de molino, y antes de que pudiera averiguar su significado, me encontré con que el barco temblaba hasta el centro. En el instante siguiente, una gran cantidad de espuma nos arrojó sobre nuestros extremos de la viga y, precipitándose sobre nosotros a proa y a popa, barrió toda la cubierta de proa a popa. La extrema furia de la explosión demostró en gran medida la salvación del barco. Aunque estaba completamente anegado, como todos sus mástiles se habían ido por la borda, se levantó después de un minuto pesadamente del mar y, tambaleándose un poco bajo la inmensa presión de la tempestad, finalmente se enderezó. Es imposible decir por qué milagro escapé de la destrucción. Aturdido por el golpe del agua, al recuperarme me encontré atrapado entre el palo de popa y el timón. Con gran dificultad me puse de pie y, mirando vertiginosamente a mi alrededor, me sorprendió la idea de que nos encontrábamos entre las olas, ya que el remolino de océano montañoso y espumoso en el que nos encontrábamos era tan terrible que no cabía imaginar. Al cabo de un rato, oí la voz de un viejo sueco que había embarcado con nosotros en el momento de dejar el puerto. Le grité con todas mis fuerzas y enseguida vino tambaleándose hacia la popa. Pronto descubrimos que éramos los únicos supervivientes del accidente. Todos los que estaban en la cubierta, excepto nosotros, habían sido arrastrados por la borda y el capitán y los compañeros debían de haber aparecido mientras dormían, pues los camarotes estaban inundados. Sin ayuda, no podíamos esperar a hacer mucho por la seguridad del barco y nuestros esfuerzos se paralizaron al principio por la expectativa momentánea de hundirse. Nuestro cable, por supuesto, se había separado como un hilo de embalaje al primer soplo del huracán, o habríamos sido súbitamente abrumados. Nos lanzamos con una velocidad espantosa ante el mar y el agua hizo claras brechas sobre nosotros. El armazón de nuestra popa estaba excesivamente destrozado y en casi todos los aspectos habíamos recibido considerables daños, pero para nuestra extrema alegría encontramos que las bombas no se habían torcido y que no habíamos hecho ningún gran desplazamiento de nuestro lastre. La furia principal del simoon ya se había desvanecido y no teníamos que la violencia del viento nos pusiera en peligro, pero esperábamos su cese total con consternación, pues creíamos que, en nuestro estado destrozado, pereceríamos inevitablemente en el tremendo oleaje que sobrevendría. Pero este justo temor no parecía que fuera a verificarse pronto. Durante 5 días y 5 noches enteras, en los cuales nuestras únicas subsistencia fue una pequeña cantidad de azúcar de caña obtenida con gran dificultad del castillo de proa, el casco voló a una velocidad que desafía cualquier cálculo ante las rápidas ráfagas de viento que, sin igualar la primera violencia del simoon, fueron aún más terribles que cualquier tempestad que hubiera encontrado antes. Nuestro rumbo durante los 4 primeros días fue, con pequeñas variaciones, hacia el sureste y el sur. Debimos recorrer la costa de Nueva Holanda. Al 5.º día, el frío se hizo extremo, aunque el viento había girado más hacia el norte. El sol salió con un enfermizo brillo amarillo y trepó unos pocos grados por encima del horizonte sin emitir ninguna luz decisiva. No había nubes aparentes,
pero el viento iba en aumento y soplaba con una furia inestable. Alrededor del mediodía, por lo que pudimos adivinar, nuestra atención fue de nuevo detenida por la aparición del sol. No emitía ninguna luz propiamente dicha, sino un resplandor apagado y sombrío que no nos iba acompañando con ningún rayo. Justo antes de hundirse en el mar turgente, sus fuegos centrales se apagaron repentinamente como si un poder inexplicable se hubiera apresurado a extinguirlos. Era un solo borde tenue y plateado mientras se precipitaba por el insondable océano. Esperamos en vano la llegada del sexto día. Ese día para mí no ha llegado y para el sueco nunca llegó. A partir de ese momento nos envolvió una oscuridad total, de modo que no podíamos ver ningún objeto a 20 pasos del barco. La noche eterna seguía envolviéndonos sin que la brillantez fosfórica del mar, a la que estábamos acostumbrados en los trópicos, nos aliviara. Observamos también que, aunque la tempestad seguía reaciendo con incesante violencia, ya no se descubría la habitual apariencia de oleaje o espuma que nos había acompañado hasta entonces. Todo lo que nos rodeaba era horror y una espesa penumbra, así como un negro y sofocante desierto de Lébano. El terror supersticioso se introdujo poco a poco en el espíritu del viejo sueco, y mi propia alma se vio envuelta en un silencioso asombro. Abandonamos todo cuidado del barco, como algo peor que inútil, y asegurándonos lo mejor posible al muñón del mástil de mesana, miramos amargamente el inmenso océano. No teníamos ningún medio para calcular el tiempo, ni podíamos formarnos una idea de nuestra situación. Sin embargo, éramos conscientes de que habíamos llegado más lejos hacia el sur que cualquier otro navegante anterior y sentíamos una gran sorpresa al no encontrarnos con los habituales impedimentos de los hielos. Mientras tanto, cada momento amenazaba con ser el último y cada ola montañosa se apresuraba a arrollarnos. El oleaje superaba todo lo que yo había imaginado y el hecho de que no quedáramos sepultados al instante es un milagro. Mi compañero hablaba de la ligereza de nuestra carga y me recordaba las excelentes cualidades de nuestro barco, pero yo no podía dejar de sentir la absoluta desesperanza y me preparaba sombríamente para esa muerte que creía que nada podría aplazar más allá de una hora, ya que con cada nudo que hacía el barco el oleaje de los negros y estupendos mares se volvía más espantoso. A veces jadeábamos a una altura superior a la del albatros. A veces nos mareábamos con la velocidad de nuestro descenso a algún infierno acuático, donde el aire se estancaba y ningún sonido perturbaba los sueños del kraken. Estábamos en el fondo de uno de estos abismos, cuando un rápido grito de mi compañero irrumpió temerosamente en la noche. ¡Ve! ¡Ve! Exclamó chillando mis oídos. ¡Dios mío! Mientras hablaba, me di cuenta de un resplandor sordo y sombrío de luz roja que bajaba por los costados de la vasta cima donde yacíamos y arrojaba un brillo irregular sobre nuestra cubierta. Al levantar la vista, contemplé un espectáculo que heló la corriente de mi sangre. A una altura terrible, directamente por encima de nosotros y al borde mismo del precipitado descenso, se cernía un gigantesco barco de casi 4000 toneladas. Aunque se alzaba sobre la cima de una ola de más de 100 veces su propia altitud, su tamaño aparente seguía siendo superior al de cualquier buque de línea o indiano oriental existente. Su enorme casco era de un negro oscuro sin ninguna de las tallas habituales de un barco. Una sola hilera de cañones de latón sobresalía de sus puertos abiertos y desprendía de sus pulidas superficies el fuego de innumerables faroles de batalla que se balanceaban de un lado al otro de su jarcia. Pero lo que más nos inspiraba horror y asombro era que se mantenía bajo una presión de velas de los mismos dientes de aquel mar sobrenatural y de aquel huracán ingobernable. Cuando lo descubrimos por primera vez, solo se veían sus estupendas proas mientras se elevaba como un demonio de las profundidades, lentamente desde el oscuro y horrible golfo que había más allá. Durante un momento de intenso terror se detuvo en el vertiginoso pináculo como si contemplara su propia sublimidad, luego tembló, se tambaleó y descendió. En ese momento, no sé qué repentina autoconfianza se apoderó de mi espíritu. Me tambaleé hasta la popa como pude y esperé sin miedo la ruina que iba a sobrecogerme.
Nuestro propio barco estaba por fin dejando de luchar y hundiéndose con la cabeza hacia el mar. El choque de la masa descendente la golpeó. En consecuencia, en la parte de su estructura que ya estaba bajo el agua, y el resultado inevitable fue arrojarme con irresistible violencia sobre los aparejos del extraño. En tanto caía, el barco se inclinó y giró, y a la confusión resultante atribuí mi huida del aviso de la tripulación. Con poca dificultad me dirigí sin ser percibido a la escotilla principal que estaba parcialmente abierta y pronto encontré la oportunidad de esconderme en la bodega. No puedo decir por qué lo hice. Un sentimiento de temor indefinido, que al ver por primera vez a los navegantes del barco se apoderó de mi mente, fue quizá el principio de mi ocultación. No estaba dispuesto a confiarme a una raza de gente que había ofrecido, a la somera mirada que yo había echado, tantos puntos de baja novedad, duda y aprehensión. Por lo tanto, consideré oportuno idear un escondite en la bodega. Esto lo hice quitando una pequeña porción de las tablas de desplazamiento de tal manera que me permitiera un refugio conveniente entre los enormes maderos del barco. Apenas había terminado mi trabajo, cuando un paso de la bodega me obligó a utilizarlo. Un hombre pasó junto a mi escondite con paso débil e inseguro. No pude ver su rostro, pero tuve la oportunidad de observar su aspecto general, y había en él una evidencia de gran edad y enfermedad. Sus rodillas se tambaleaban bajo la carga de los años, y todo su cuerpo temblaba bajo la carga. Murmuraba para sí mismo en un tono bajo y roto algunas palabras de un idioma que yo no podía entender, y buscaba tientas en un rincón entre un montón de instrumentos de aspecto singular y cartas de navegación deterioradas, y sus modales eran una mezcla salvaje de la melancolía de la segunda infancia y la solemne dignidad de un dios. Al final subió a cubierta y no lo volví a ver. Un sentimiento, para el que no tengo nombre, se ha apoderado de mi alma, una sensación que no admite análisis, para las que las lecciones de tiempos pasados son inadecuadas y para la que me temo que el propio futuro no me ofrecerá ninguna clave. Para una mente constituida como la mía, esta última consideración es un mal. Nunca, sé que nunca, estaré satisfecho con respecto a la naturaleza de mis concepciones. Sin embargo, no es maravilloso que estas concepciones sean indefinidas, ya que tienen su origen en fuentes tan absolutamente novedosas. Un nuevo sentido, una nueva entidad se añade a mi alma. Hace mucho tiempo que pisé por primera vez la cubierta de este terrible barco y los rayos de mi destino están, creo, reuniéndose en un foco. Hombres incomprensibles, envueltos en mediaciones que no puedo adivinar, me pasan desapercibidos. Ocultar es una completa locura por mi parte, porque la gente no verá. No hace mucho tiempo que me aventuré en el camarote privado del capitán y tomé de allí los materiales con los que escribo y he escrito. De vez en cuando continuaré este diario. Es cierto que tal vez no encuentre la oportunidad de transmitirlo al mundo, pero no dejaré de hacer el esfuerzo. En el último momento encerraré el manuscrito en una botella y lo echaré al mar. Ha ocurrido un incidente que me ha dado un nuevo espacio para la meditación. ¿Son estas cosas las operaciones del azar sin control? Me había aventurado a subir a cubierta y me había tirado, sin llamar la atención, entre un montón de flechaduras y velas viejas en el fondo de un bote. Mientras meditaba sobre la singularidad de mi destino, involuntariamente embadurné con un cepillo de alquitrán los bordes de una vela de montante pulcramente doblada que yacía cerca de mí sobre un barril. La vela de tachones está ahora doblada sobre el barco y los toques irreflexivos del pincel se extiende con la palabra descubrimiento. Últimamente he hecho muchas observaciones sobre la estructura del barco. Aunque está bien armado, creo que no es un barco de guerra. Su aparejo, su construcción y su equipamiento en general, todo ello hace suponer que es un barco de guerra. Lo que no es, puedo percibirlo fácilmente. Lo que es, me temo, es imposible de decir. No sé cómo es.
pero al escudriñar su extraño modelo y el singular reparto de las velas, su enorme tamaño y sus crecidos trajes de lona, su severa y sencilla proa y su anticuada popa, de vez en cuando me viene a la mente una sensación de cosas familiares y siempre se mezcla con esas indistintas sombras de recuerdos, un inexplicable recuerdo de viejas crónicas extranjeras y de épocas pasadas. He estado mirando los maderos del barco. Está construido con un material que no conozco. Hay un carácter peculiar en la madera que me parece que la hace inadecuada para el propósito al que se ha sido aplicada. Me refiero a su extrema porosidad, considerada independientemente de la condición carcomida que es consecuencia de la navegación en estos mares y aparte de la putrefacción que conlleva la edad. Puede parecer una observación demasiado curiosa, pero esta madera tiene todas las características del roble español, si el roble español estuviera distendido o hinchado por cualquier medio no natural. Al leer la frase anterior, me viene a la memoria un curioso aforismo de un viejo navegante holandés curtido por el tiempo. Solía decir, cuando se dudaba de su veracidad, es tan seguro como que hay un mar donde el propio barco crece como el cuerpo vivo del marinero. Hace una hora me atreví a meterme entre un grupo de la tripulación. No me prestaron ninguna atención y aunque me encontraba en medio de todos ellos, parecía totalmente inconscientes de mi presencia. Al igual que el que había visto a principios de en la bodega, todos llevaban las marcas de una vieja edad. Sus rodillas temblaban por la enfermedad, sus hombros estaban doblados por la decrepitud, sus pieles arrugadas traqueteaban con el viento, sus voces eran bajas, temblorosas y rotas, sus ojos brillaban con el reuma de los años y sus cabellos grises agitaban terriblemente en la tempestad. Alrededor de ellos, en cada parte de la cubierta, se encontraban dispersos instrumentos matemáticos de la más pintoresca y obsoleta construcción. Hace algún tiempo mencioné el doblado de una vela de tachuelas. Desde ese momento, al ser arrojado por el viento, el barco ha mantenido su terrible curso hacia el sur con todos los trapos de la lona embalados sobre ella, desde sus camiones hasta sus botavaras de la vela inferior y rodando cada momento sus brazos en la verga superior en el más espantoso infierno de agua que puede entrar en la mente del hombre para imaginar. Acabo de abandonar la cubierta donde me resulta imposible mantenerme en pie, aunque la tripulación parece experimentar pocos inconvenientes. Me parece un milagro que nuestra enorme mesa no quede sepultada de una vez y para siempre. Seguramente estamos condenados a rondar continuamente el borde de la eternidad sin dar un santo final al abismo. Encumbramos olas 1000 veces más estupendas que cualquiera que haya visto. Nos deslizamos con la facilidad de la gaviota flechada y las colosales aguas levantan sus cabezas sobre nosotros como demonios de las profundidades, pero como demonios confinados a simples amenazas y prohibidos de destruir. Me veo obligado a atribuir estos frecuentes escapes a la única causa natural que puede explicar tal efecto. Debo suponer que el barco está bajo la influencia de alguna corriente fuerte o de un remolque impetuoso. He visto al capitán cara a cara y en su propio camarote, pero como esperaba, no me prestó atención. Aunque en su aspecto no hay para un observador casual nada que pueda hacer pensar que es más o menos hombre, un sentimiento de irreprimible reverencia y temor se mezcló con la sensación de asombro con la que lo miré. Su estatura es casi la misma que la mía, es decir, alrededor de 1,5 metros. Tiene un cuerpo compacto y bien formado que no es robusto ni muy diferente, pero es la singularidad de la expresión que reina en su rostro. Es la intensa, la maravillosa, la estremecedora evidencia de una vejez tan absoluta y extrema, lo que excita dentro de mi espíritu una sensación, un sentimiento inefable. Su frente, aunque poco arrugada, parece llevar el sello de una miríada de años. Sus canas son registros del pasado y sus ojos más grises son sílabas del futuro. Síbilas del futuro. El suelo del camarote está densamente sembrado de extraños folios con cierres de hierro e instrumentos científicos enmohecidos y obsoletas cartas de navegación olvidadas hace mucho tiempo.
Tenía la cabeza inclinada sobre las manos y examinaba con ojos ardientes e inquietos un papel que me pareció una comisión y que en todo caso llevaba la firma de un monarca. Murmuraba para sí mismo, al igual que el primer marinero que vi en la bodega, algunas sílabas graves y malhumoradas de una lengua extranjera, y aunque el orador estaba cerca de mi codo, su voz parecía llegar a mis oídos desde una milla de distancia. Perdón, necesita agua. Me está muriendo. El barco y todo lo que hay en él está impregnado del espíritu de la vejez. La tripulación se desliza de un lado a otro con los fantasmas de siglos enterrados. Sus ojos tienen un significado ansioso e inquieto cuando sus figuras caen frente a mi camino en el salvaje resplandor de las linternas de batalla. Me siento como nunca me había sentido. Aunque he sido toda mi vida un comerciante de antigüedades y me he empapado de las sombras de las columnas caídas de Baalbek, Tadmor y Persépolis, hasta que mi propia alma se ha convertido en una ruina. Cuando miro a mi alrededor me siento avergonzado de mis antiguas aprehensiones. Si he temblado ante la ráfaga que nos ha acompañado hasta ahora, no me horrorizaré ante una guerra de viento y océano para transmitir una idea de la que las palabras tornado y simún son triviales e ineficaces. En las inmediaciones del barco todo es la negrura de la noche eterna y un caos de agua sin espuma. Pero a una legua a cada lado de nosotros, indistintamente y a intervalos, se puede ver estupendas murallas de hielo que se elevan hacia el cielo desolado y parecen las paredes del universo. Tal como imaginaba, el barco resulta estar en una corriente, si es que puede darse ese nombre a una marea que aullando y chillando junto a los blancos hielos avanza hacia el sur con una velocidad similar a la de una catarata. Presumo que es imposible concebir el horror de mis sensaciones. Sin embargo, la curiosidad por penetrar en los misterios de estas horribles regiones predomina, incluso sobre mi desesperación, y me reconcilia con el aspecto más horrible de la muerte. Es evidente que nos apresuramos hacia algún conocimiento apasionante, algún secreto nunca revelado, cuya consecución es la destrucción. Tal vez esta corriente nos conduzca al propio Polo Sur. Hay que confesar que una suposición aparente tan descabellada tiene todas las posibilidades a su favor. La tripulación pasea por la cubierta con paso inquieto y tembloroso, pero hay en sus semblantes una expresión más del afán de la esperanza que de la apatía de la desesperación. Mientras tanto, el viento sigue en nuestra popa, y como llevamos una multitud de lonas, el barco se levanta a veces corporalmente del mar. ¡Oh, horror sobre horror! Los hielos se abren repentinamente a la derecha y a la izquierda, y nos arremolinamos vertiginosamente en inmensos círculos concéntricos alrededor de los bordes del gigantesco anfiteatro, la cima de cuyos muros se pierde en la oscuridad y la distancia. Pero poco tiempo me queda para reflexionar sobre mi destino. Los círculos se hacen rápidamente pequeños. Nos sumergimos locamente en las garras del remolino y en medio de un rugido, un bramido y un chillido de océano y tempestad, el barco se estremece. ¡Oh, Dios! Y se hunde. Así termina Manuscrito encontrado en una botella. Pero antes tenemos una nota al pie de la página que dice: el manuscrito en la botella fue publicado originalmente en 1831 y no fue hasta muchos años después que conocí los mapas del Mercator, en los que el océano es representado al precipitarse por 4 bocas en el Golfo Polar del Norte para ser absorbido por las entrañas de la Tierra. De hecho, el polo mismo es representado por una roca negra que se eleva a una altura prodigiosa.
Toma pa' vos.